Así que vamos al tema. Bueno, entonces primero vamos a hacer una cosa bastante atrevida, que es hacer un corte, una perspectiva totalmente discutible de la obra del maestro, de nuestro maestro, de Mario, del Negro, de Cito. Vamos a hacer un corte que nos puede ser útil para el tema de la conciencia inspirada. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta el tiempo, o sea, lo temporal, para luego ir a la conciencia inspirada. Entonces, en términos generales, les vuelvo a decir que esto es totalmente discutible, es producción más en casa, podríamos decir que la obra del maestro está dividida en dos grandes campos. O sea, esta es una perspectiva. El campo de lo temporal y el campo de lo atemporal. Muy bien. Si esto fuera así, nosotros encontramos, por ejemplo, la conciencia inspirada manifestándose en ambos campos. Así que vamos a tratar de hacer un desarrollo pequeño, breve, de lo que me parece a mí que tiene que ver con estos dos campos, de la visión y la perspectiva que tiene Mario, que por supuesto es bastante compleja, todos sabemos, muy desarrollada, así que no es tan fácil hacer una síntesis. Pero vamos adelante. Existen en estos dos campos algunos contenidos con características muy particulares que se retroalimentan entre sí, y hay otros que se encuentran en el límite de estos campos. O sea que estos dos campos están relacionados y son de algún modo una estructura general. Estamos hablando de lo temporal y lo atemporal. Por supuesto, estamos tratando de expresarlo en un lenguaje bastante mundano, a cosas que son mucho más agudas, sutiles y todo eso en el lenguaje del maestro, ¿cierto? Pero a veces para graficar mejor le ponemos esta palabra de campo, le ponemos estas palabras de puente y cosas que pueden ayudarnos a comprender este tema. Entonces, cuando mencionamos el campo de lo temporal, nos referimos al campo psicológico. Es decir, por ejemplo, a los temas desarrollados en psicología 1, 2, 3 y 4, en psicología de la imagen, en contribuciones al pensamiento, en experiencias guiadas. Y estos textos, más autoliberación y morfología, se los puede considerar como los escritos raíces de la psicología del nuevo humanismo. Así que cuando decimos el campo de lo temporal, nos estamos refiriendo al campo de lo psicológico. Bueno, por supuesto, en el campo de lo psicológico está también un instrumental extraordinario de prácticas, y ahí podemos hacer la siguiente observación, que justamente esta perspectiva del maestro, del ser humano, solo puede ser comprendida si se le experimenta. Por lo tanto, el cuerpo de prácticas es tan importante como el cuerpo teórico. Bien, cuando menciono el campo de lo atemporal, me refiero al campo trascendental. Es el campo de la mística, de las disciplinas, y donde se expresan los fenómenos psíquicos de lo sagrado, la experiencia de lo sagrado, que por supuesto tiene distintas expresiones y distintas profundidades. Observen, en este campo, y básicamente el desarrollo de las disciplinas me mostró esta perspectiva que voy a comentar. En este campo de la temporal lo que se trata es de hacer silenciar el ruido producido por el campo psicológico. O sea, también lo conocemos como suspensión del yo. Justamente este detalle tan importante lo define como el campo atemporal. El hecho de que las prácticas más importantes que están en este campo apuntan a la suspensión del yo, que es como decir, la suspensión del campo psicológico.
creo que todos, un poco más o un poco menos, hemos experimentado las disciplinas, así que ese es el campo que me refiero a lo atemporal. Entonces, fíjense que hasta la misma bibliografía es distinta. Por ejemplo, considero que en la última parte de Psicología 3 y en los parágrafos finales de Psicología 4, es donde sí lo habla de fenómenos que se producen, refiriéndose a estos fenómenos del campo de lo atemporal, se producen cuando la conciencia es capaz de internalizarse hacia lo profundo del espacio de representación por un particular trabajo. En esta internalización irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el ruido de la conciencia, y es en lo profundo donde se encuentran las experiencias de los espacios y los tiempos sagrados. Esto es lo que define, para mí, esto yo no lo sé, no, hay cosas que están escritas, pero es una estructuración que dice, absolutamente. Pero bueno, sigamos adelante. En este campo, por ejemplo, se encuentra la mirada interna, que no es lo mismo. En este campo se encuentra toda la documentación de la escuela, de las disciplinas y del mensaje de siglo también. El mensaje de siglo está relacionado con lo atemporal y con lo profundo. Muy bien. Seguramente esta suerte de mirada nos permite también a veces hasta comprender otras estructuraciones que hemos tenido en nuestro desarrollo y en nuestras actividades, como puede ser la escuela, por una parte, que yo relaciono con la temporal, y el movimiento, que lo relaciono absolutamente con lo psicológico y con lo temporal. Quisiera hacer una observación que es muy importante para mí. El campo de lo psicológico es tan importante como el campo de lo profundo. Y el campo de lo temporal es tan importante como el campo de lo temporal. Así que espero haber expresado bien estos dos campos, donde no me interesa de ningún modo ponerle más relevancia a uno que al otro, porque además están íntimamente relacionados, como ahora puedo ver, como ahora podemos inclusive estudiarlo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, para iniciar las prácticas de lo que podríamos llamar el campo de lo atemporal, que sería el de las disciplinas, uno necesita tener una nivelación en el campo de lo psicológico. Segundo punto, tan importante, sin el plus energético que genera el equilibrio de lo psicológico, es imposible emprender trabajos tan importantes como la disciplina o aquellos que conectan con lo profundo. Por lo tanto, están íntimamente relacionados en una estructura mayor. Y no es mi intención hablar de que hay un campo que es de segunda y un campo que es de primera. Simplemente estoy tratando de enfocar esto desde un cierto punto de vista, porque ahora voy a comentar sobre la conciencia inspirada. La conciencia inspirada se expresa en ambos campos, en el campo de lo atemporal y en el campo de lo temporal. Entonces, miren, la primera distinción que yo quería hacer, que obviamente no aparece en aquel material y en aquella, digamos, bibliografía o en aquellos comentarios de la monografía, es la siguiente, que me parece importante abrir antes del intercambio, abrir este tema expresando el siguiente punto. O sea, la traducción de señales profundas se dan también desde la conciencia inspirada. La traducción de señales profundas se dan también desde la conciencia inspirada, cuya función, en ese caso, es conectar los dos mundos, lo que acabamos de decir, de lo psicológico con el campo trascendente, y traducir las señales que provienen de este espacio profundo, cubriéndolas con un ropaje poético. Estas son palabras no mías, estas son palabras del maestro
de Psicología 4. Lo voy a repetir porque es muy interesante. Y además estamos haciendo un enfoque de la conciencia inspirada que está, no es que esté oculto, porque esto yo lo he sacado de nuestro material, lo siento, pero digo que es una perspectiva de la conciencia inspirada de lo más interesante, de lo más interesante. O sea, lo voy a repetir. Yo pongo acá en el material, nos interesa comenzar destacando uno de los casos de conciencia inspirada, porque la variedad es amplia, por el significado que implica. Entonces digo acá copiándomelo esto, la traducción de señales profundas, hago un paréntesis, que se producen después del contacto con lo sagrado, o con lo profundo. Cierro paréntesis. La traducción se produce desde la conciencia inspirada. Es como la salida de eso, es el contacto con la experiencia inspirada. ¿Qué función está cumpliendo? Conectar a los dos mundos. Estos que venimos comentando, de lo trascendente o de lo temporal y lo atemporal y lo temporal. Qué bueno. O sea, la conciencia inspirada es la que hace la traducción de esas señales, porque recuerden que la suspensión del yo es cero, ¿no? Y cero, no se puede decir nada, porque ni la nada tampoco, porque la nada es algo, pero digamos que después de eso viene una traducción de ese estado, digamos. ¿Qué estado? No puedo decir nada, porque no es nada eso. Bueno, pero después de eso, sí, después de eso puedo decir, después de eso, porque hay un después de eso, llamémoslo. Hay una traducción desde el campo de lo psicológico, de ese estado extraordinario que sea lo que estado. Bueno, eso que pasó, ahí aparece la conciencia inspirada, es muy extraordinario. Y que con un lenguaje poético produce la traducción. Extraordinariamente interesante este tema, extraordinariamente interesante. Por supuesto, voy a decir una cosa que le pregunté a Susana antes de que habilitáramos esta exposición, este intercambio. Yo le dije, miren, si va a haber mucha gente invitada, que a mí me parece espectacular y todo lo que se quiera, que no ha hecho estos trabajos, que no conoce nuestros temas, yo voy a hacer otros planteos, porque no quiero tampoco hablar en chino mezclado con lenguaje macedonio. ¿Y que para qué serviría eso? Entonces, Susana me comentó que no, esto es un poco entre nosotros, entre gente que ha hecho y ha estudiado nuestros temas y todo eso. Por eso me largué a decir estas cosas que tampoco son tan complejas, pero que tienen un contexto y tienen que tener una base de cierto conocimiento de las disciplinas, de la escuela y de nuestros temas, del campo psicológico, de lo que es psicología 1, 2, 3 y 4. Esta es una nota a pie de página. Pero cuando me dijo, no, esto va a ser entre gente, amigos nuestros, así que entonces le comenté que, bueno, no iba a tener ningún cuidado con el lenguaje utilizado, teniendo la precaución de que podría no entenderse, no comprenderse. Entonces, aquí tenemos el caso de la conciencia inspirada relacionada con los espacios profundos, que también es conocido como lo sagrado. Tanto como lo sagrado. Es decir, en este punto estamos considerando a la conciencia inspirada en su experiencia de lo sagrado. Punto. Por extensión, se han atribuido también estos funcionamientos mentales a los raptos del poeta o del músico, pero casos en que lo sagrado puede no estar presente. O sea que estamos diciendo que la mayoría de los otros casos, obviamente, que están en el campo psicológico, no está presente lo sagrado. Y sin embargo estamos hablando de la conciencia inspirada. Es decir, que lo mismo sucede, esto de la conciencia inspirada, pero con otra expresión, en el campo de la filosofía, la ciencia, el arte y la mística. Pero también en la vida cotidiana. La conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia, del semisueño y del sueño paradojal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas
y de resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo a la persona. Lo voy a repetir, porque como ahora vamos a intercambiar, es sobre todo estos casos. También en la vida cotidiana la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia, del semisueño y del sueño paradojal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al sujeto. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto. Este es otro punto interesante. Mire, yo puedo estar enamorado y sentirme que estoy volando. Eso es lo que está queriéndose decir acá. Dice, esto no garantiza el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto. Quiero decir que puedo preguntarle a otro y no decir, yo no te he visto volar. Y sin embargo yo sentía que estaba volando. Entonces, tiene esta característica también la conciencia inspirada, que no necesariamente esas certezas, o parte de esas certezas, coinciden con la cuestión objetal. Bien, resumiendo, los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, las diferentes posiciones de su experimentar y hacer, responden a estructuraciones complejas de conciencia. Así encontramos casos relevantes como ejemplos de otros modos de estar la conciencia, que no nos vamos a meter. La conciencia desdichada, la conciencia angustiada, la conciencia emocionada, la conciencia asqueada, la conciencia nauseada y la conciencia en pánico, que van a ver después que interesante, tiene una relación con el tema de la conciencia inspirada en momentos de convergencia psicosocial. Resumiendo, observen que primero, desde ya, hay dos grandes campos también en esto de la conciencia inspirada que tiene que ver con lo individual, lo grupal o lo colectivo. No hemos tocado todavía lo colectivo, lo vamos a tratar después. Pero digamos que hay una experiencia de conciencia inspirada a nivel individual. Podría incluso aparecer en grupo. Y lo más extraordinario es cuando aparecen conjuntos humanos. Estamos hablando de la misma conciencia inspirada, pero van a ver que tiene características particulares que se suman. Entonces el intercambio que propongo es hacerlo desde, digamos, desde las experiencias que pudo haber tenido cada uno de conciencia inspirada. Por supuesto, todo lo demás que se puede agregar es bienvenido. Pero creo que esto le va a poner un poco de calor al frío de los desarrollos y de las exposiciones, porque además lo más interesante de la conciencia inspirada es haberlo experimentado. No hay explicación que supere este asunto, ni hay modo de convencer a nadie sobre este tema, sino es a través de la experiencia de la conciencia inspirada, que es una de las cosas maravillosas que tiene el ser humano, y que lo diferencia tanto de otros, ¿no? Así que, si les parece, nuestro moderador puede ir habilitándonos a cada uno. Yo voy a hacer mi comentario también. Y bueno, nos damos un cierto tiempo, así después seguimos. Vamos escuchando las experiencias de conciencia inspirada, que bueno, no hay mejor ejemplo que ese. Realmente gracias por el tema, muy inspirador. Y bueno, lo que puedo contar como algo de experiencia con este tema es cuando nació mi hijo, mi primer hijo. Y bueno, tengo uno solo. En ese momento, digamos, de ver a mi hijo, bueno, ya parece que durante todo el embarazo, pero en especial en el momento en que siento cuando grita a mi hijo y ya está vivo y está en mis brazos, es como esa sensación de enamoramiento, y así anduve, digamos, como un año, yo creo. Fue una experiencia que realmente es una de las experiencias más grandes que he tenido como de conciencia inspirada, donde no existía yo, era como andar, era tanto el amor, digamos,
esa experiencia tan profunda de conexión con lo humano, con un ser vivo que bueno, sí me da habitualmente cuando yo trabajo en salud en Chile y con nacimiento de los bebés en los hospitales, siempre estaba, digamos, en muchos casos presente para vivir esa nueva experiencia. Y en realidad es un momento extraordinario. Hola, soy Lourdes de México y les quisiera comentar también. No pongo mi cámara porque tengo muy mala señal, entonces daré prioridad al audio. Yo creo que una de las experiencias importantes, ya había comentado en algún seminario, fue haber estado en las cuevas del hombre de Pekín. Previo a eso, debo decir que cuando hicimos el taller del fuego, una experiencia muy fuerte para mí fue haber producido el fuego, ¿no? Haber tenido, que ni siquiera fui yo la que lo produje, eso es otra cosa importante, pero estábamos un equipo trabajando en el taller y logramos esta chispa prendiera, ¿no? Entonces fue realmente muy impactante para mí. Fue muy conmovedora y muy fuerte esta experiencia de haber logrado producir el fuego como conjunto en ese equipo que estábamos trabajando. Y bueno, después tuve la oportunidad de ir a China y me metí en la cabeza ir a las cuevas del hombre de Pekín, pero dije, bueno, ya que estoy aquí voy a ir a la cueva, porque esa sí no se la pudieron probar. Entonces me metí a la cueva y estuve ahí un buen rato, y con esta experiencia que había tenido previa de haber producido fuego, fue muy fuerte para mí escuchar la voz del locutor ese que decía, hombre de Pekín, ¿dónde estás? Y estando en esa cueva me vino como esa respuesta que decía, bueno, entendí que el hombre de Pekín estaba en mí, el hombre de Pekín estaba en todos los seres humanos, que uno era la síntesis de la humanidad, que finalmente uno como generación o como ser humano de este momento histórico, pues eres lo mejor de un proceso que empezó en esas cuevas y antes todavía, ¿no? Porque se han descubierto restos previos a eso, ¿no? Pero fue muy fuerte la experiencia, quedé como volada varios días con esta sensación, estar volando, efectivamente, ¿no? Estar volando, pero sobre todo muy conmovida, fuertemente conmovida, de entender todo la grandeza del proceso humano, la grandeza de ese ser humano que se atrevió a acercarse al fuego, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, en el 2011, ahora, saliendo de la entrega de la tesis, el vacío que experimenté era enorme, un vacío total, y pensé que no había hecho bien la disciplina. Me quedó un vacío que duró varios meses y procuré no llenarlo absolutamente con nada. Hicimos un viaje a China y fui con Hugo Novotny a entrevistar a unos monjes taoístas, y por mi cuenta fui a algunos monasterios taoístas también y budistas. Estuve en un museo con Hugo viendo muchas imágenes sobre el Buda en cristales, y recordamos que alguna vez sí lo planteó que los grandes guías algún día saldrían de las cristaleras. Eso, no se ha oído bien. Vivirlo como experiencia. Entonces, eso fue julio del 2011. ¿Puedes repetir? Y en agosto estuvo... Es que no se ha entendido, Víctor. México, había 25,000 personas y
la verdad es que para mí dejó mucho que desear y me planteé de Silo, ¿por qué no estaba ahí en unas multitudes hablando de cosas más interesantes que las que hablaba el Dalai, ¿no? Eso fue en agosto, ¿no? Y el 15 de septiembre estaba yo en una situación totalmente de reflexión, porque Silo cumplía un año de haber partido y yo estaba con la necesidad de hablar con él, de preguntar dónde estaba, ¿no? Y de pronto vino toda una situación como una vorágine de emociones y bueno, estuve experimentando el amor por una persona que era muy diferente al amor expresado o vivido con una mujer, con seres queridos como la madre. Era otro tipo de amor. Fue un amor incondicional a Silo, un agradecimiento enorme, ¿no? Y estaba totalmente alterado, pues, ¿no? Eso me duró, yo creo que unas 2 horas, ¿no? Y tomé la resolución de participar difundiendo la doctrina de Silo en diferentes manifestaciones, fuera el mensaje, el movimiento, ¿no? Fue muy importante esa experiencia en el 2011 con él, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentar de un momento de conciencia inspirada, ¿no? Puede hablar ahora Nico, de México. Bueno, yo tengo varias experiencias que se presentan cuando estoy en un momento quieto, viendo la tele o leyendo, en donde me llega una emoción y no sé realmente de dónde, pero siento que todo está bien y me emociono tanto que se me salen las lágrimas. Entonces, sí ha pasado varias veces. Entonces ahora lo que hago pues es, digamos, vivir esa experiencia porque sé que es muy corta. Y tampoco trato de explicármelo de dónde viene, sino simplemente gozarlo. Eso me ha pasado varias veces. ¿Ahora? Mejor. Bueno, en el año 72, estudiando en la universidad, yo sentí un gran sinsentido, que luego supe la palabra, sentí una gran angustia, digamos, y comenzó un llanto en mí. Llegué a mi casa y me acosté de un modo muy especial en forma de hombre de Vitruvio, con las piernas abiertas y los brazos abiertos. Entonces, en esa situación, le pregunto a mi pareja si cree que hay una onda mental. Él me dice, no sé. Al día siguiente voy a trabajar y una amiga siloísta, que tampoco sabía yo nada del siloísmo, me hace una encuesta con una serie de preguntas y me invita a una reunión. Y voy, porque acerté las preguntas según ella. Cuando voy a la reunión me encuentro que el Silo era una reunión de autoconocimiento. Pues bueno, pasa el tiempo y conozco a Silo en una casa en Buenos Aires en una reunión. ¿Y qué habla Silo? De la onda mental. Y digo, esto es lo que yo dije aquella noche, lo que yo percibí. Digo, evidentemente, luego, claro, cuando lees la mirada interna, te das cuenta que te adelantaste a un hecho que luego sucedió. Y bueno, esa es una de las más relevantes en mí. Ani, de México. Yo les voy a compartir de un sueño que tuve
Soñé que andaba en el parque ahí de Joquicingo. Me sentía muy feliz por la paz y armonía que se siente. Lo miraba muy claramente, sentía frío y me desperté. Estaba en cama y el primer pensamiento que se me vino fue Silo. Y justo ese día él cumplía años de muerto. Lo sentí muy inspirador como para mí, como que era un mensaje para mí. O sea, como para, no sé, decir que me ponga más las pilas y me concentre más en lo que es pues dejar el sufrimiento y adaptarme un poco más a su doctrina o pues a ser un poco mejor en mí misma, ¿no? Ayudarme más interiormente y luchar por lo que yo quiera, que es ser mejor. Ese fue mi sueño. Muy, muy sencillo. En la vida cotidiana surge una imagen con fuerza que tiene registros de pálpito y de cierta conmoción, ¿no? Eso como registros más externos, ¿no? Y lo simpático es que la imagen tiene una verdadera dimensión, ¿no? de extendido, que hace temas fundamentales para el momento actual, para la gente, para el ser humano en concreto. Conecta muy bien con el tema de las digamos, ocupaciones o preocupaciones de la escuela, y que son temas que como que internamente dices, no me puedo olvidar de esto, ¿no? También se podría decir, o yo podría decir, conecta con temas que tienen que ver con una parte del propósito, o en general del propósito, extendido en el campo cotidiano, y no sé si mucho más. Hay un tema también de certeza en ese registro, en esa imagen que de alguna forma conmueve, y también como de oportunidad, ¿no? Para el momento actual. Así que surge así a nivel cotidiano en momentos muy, muy normales, surge esa cosa pero como pálpito, como certeza, como extendido, ¿no? Como que hay una especie de pequeña misión que uno advierte que hay en esa imagen que llega, ¿no? Porque incluso el momento en que no estaba con la temática esta concreta que me surge con la imagen, sino que estaba en otros temas, ¿no? Irrumpe y... Así que esa es mi pequeña experiencia con el tema más reciente, que yo entiendo que tiene un cierto grado de inspiración, ¿no? Parte ese tipo de preocupación, porque estos amigos iban a venir acá y si digo, ¿cómo? Y van a estar perdidos esto. Bueno, entonces lo que aparece primero en mi conciencia es la preocupación por el otro, por los otros. O sea, parte de ahí la cuestión. Entonces de ahí se desprenden un montón de experiencias que fueran impresionantes, ¿no? Internas, ¿no? Sueños, todo eso. Bueno, para hacer la historia corta, fueron unos días muy fuertes para mí, porque me despertaba de noche, ¿no? Como diciendo, si tienes que temer algo, es aquello que mata al espíritu, o sea, cosas que eran de mucho contenido muy, muy, muy fuertes, tanto en lo social como en lo trascendental también. Interpreto de esa manera, ¿no? Todo lo que viví en ese momento. Fue tan así que después de ahí, que no sabía cómo ayudar a los amigos. No sabía qué hacer. Digo, ¿cómo le transmito algo para que ellos tengan una experiencia, ya ir con algo, viniendo para Argentina, ¿no? Porque estábamos en California, en Los Ángeles. Y de ahí, digo, lo único que se me ocurrió fue, hice una experiencia guiada para ellos. Entonces, eso después, a los años, después me llama la atención, porque era una reflexión que venía, que iba apuntando por descarte. Entonces decía, esa la hice yo en ese momento, para ver cómo les transmito algo. Y decía, ¿quién son? ¿Acaso esto? Y dejaba un silencio. Bueno, ¿acaso soy mi vestimenta? No, esa es la experiencia guiada que hice en ese momento,
para ver si podía producir algo en ellos que tuvieran como experiencia. Entonces pasa eso, que no, bueno, finalmente alguna sugerencia como imagen para pensar y para reflexionar, si soy esto, soy lo otro y soy aquello. Bueno, y en un momento digo, ¿será acaso? Y me quedo en silencio. Y entonces, ahí se produce la cuestión. Conectan con la fuerza de tal manera que algunos se paraban y con los brazos abiertos, ¿no? Se produce un fenómeno impresionante ahí, en ese momento. Y acompañados también con mucha alegría todo esto. Y muy emocionante todo. Eran más o menos alrededor de 10 personas o 11 éramos, en el departamento donde estaba viviendo yo. Y bueno, eso lo considero que después, por varios, como más de un mes, como estado, no es que una experiencia sola, sino que todo lo que yo veía tenía significado. Pero no era solamente conmigo, sino que la gente con que me reunía también, algo se producía en ellos. O sea, entonces llego a una casa, un amigo, y entro yo y se agarra el pecho. Entonces digo, se agarra el pecho, ¿no? Y digo, ¿qué tal? Y entonces, claro, yo me sentía sorprendido yo también. Entonces, bueno, yo no sé si eso se conecta con conciencia inspirada, pero sí que produce un fenómeno no solamente en uno, sino social o de tu medio. Lo que sí podemos hacer es dar por cerrado, en un momento se va a dar por cerrado, digamos, este conversatorio, y ahí nos quedamos un ratito más con los que quieran y con los que tengan cosas pendientes. Lo digo porque si extendemos mucho esto, resulta que después va a haber personas que por ahí estimaban que iba a ser más corto y se quedan sin ver la segunda parte. Entonces la conciencia inspirada en momentos de convergencia psicosocial, que tiene que ver con la monografía, está escrita hace muchos años. Yo la leí de nuevo y me di cuenta de los años que habían pasado también. Pero de todos modos es muy interesante, así que si quieren, cuando distribuyamos el texto de este conversatorio, también puedo distribuir esa monografía. Aunque creo que es más fácil de encontrarla en alguno de los parques. Pero bueno, para no tener que rastrear nada, podemos distribuir estos dos materiales, digamos, la exposición esta y la otra que es el material más largo que tiene como 100 páginas. Entonces, acá el tema de la conciencia inspirada en momentos de convergencia psicosocial, de algún modo primero nos lleva a establecer la relación que puede existir entre nosotros y el mundo. Porque una cosa es decir que se produce y todo lindo, pero después habría que también fundamentarlo. Quiero decir con esto que tenemos que meternos, aunque sea brevemente, en el tema de la intersubjetividad. O sea, el tema que para nosotros no somos seres humanos, como seres humanos no somos una subjetividad aislada. Ese es el problema que tuvieron los existencialistas, a pesar de que son primos nuestros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo influyo a los demás y los demás influyen sobre mí. Estamos en continua transformación, en una relación directa con los demás y los demás sobre mí. Esto nos lleva también a un punto, no me voy a extender en eso, pero algunos probablemente lo recuerden, hay un cierto paso en las disciplinas, en las distintas disciplinas, donde el mundo externo y el mundo interno uno registra que es la misma estructura. Es un paso muy importante, no nos vamos a meter en eso, pero quiero decir que de esto también existe una experiencia. O sea que los mundos externos e internos, llamémosle lo tangible y lo intangible, no son mundos separados, sino que son una estructura indisoluble. Bien, desde ya que esta experiencia y este, digamos, contenido teórico es el que nos da de algún modo un fundamento a que puedan producirse fenómenos de intangibles, fenómenos como el de la conciencia inspirada en un grupo de personas. Porque
porque si no, está claro que la conciencia inspirada a nivel individual está sumamente sustentada por la experiencia nuestra y además por la experiencia de toda la población, porque la conciencia inspirada no es, digamos, circunscrita a nosotros que andamos con estos temas. No, toda la población ha tenido, y en más de una oportunidad, registro de conciencia inspirada. Y esto es a nivel individual. Pero a nivel conjunto hay que explicar desde dónde se produce esto. ¿Por qué es posible que se produzca? Bueno, esto se puede producir por esto que hablamos de la existencia de la intersubjetividad y la influencia mutua que tenemos entre nosotros y el mundo externo. Recuerden, en el otro mundo obviamente están las otras personas. Y para esto también nos vamos a referir, que es lo que el maestro sustenta a su vez como un ejemplo extraordinario de conciencia conjunta inspirada o de conciencia conjunta en pánico. O sea, el pánico es un ejemplo muy extraordinario. Hoy se utiliza el pánico en la conciencia individual. O sea, tratado por los psiquiatras o los psicólogos. Pero el origen del pánico es una conciencia conjunta de pánico, donde una población o un grupo entra en una misma sintonía, que en ese caso es de pánico, de temor. Entonces hay ejemplos de intersubjetividad variados, pero que muestran la posibilidad de que, así como una persona entra en una cierta sintonía y frecuencia, un grupo humano también puede entrar en ciertas condiciones, en una frecuencia o una sintonía conjunta y particular. Y esto que está demostrado teóricamente es lo que dio, digamos, impulso a esta monografía, que básicamente trata de recoger testimonios. Entonces vamos adelante. Entonces, esta suerte que llamamos de convergencia psíquica de un grupo importante de la población, estamos hablando de una marcha, estamos hablando de una concentración en una plaza, estamos hablando de miles de personas concentradas. Esto hablamos convergencia. Para que esa convergencia sea psíquica y tenga algo que ver con la inspiración, ya lo vamos a conversar más adelante, porque eso fue motivo de la investigación de este estudio. Y después ese estudio tiene conclusiones. Bien. Entonces, ¿cómo se producen? No cualquier concentración o convergencia de la población, se verifican fenómenos interesantes similares a la conciencia inspirada. No es que se junta un grupo de personas para protestar por el sueldo y aparece la conciencia inspirada. Podría aparecer, pero parece que hay ciertas condiciones previas. Por supuesto, esto sucede lo mismo que con la conciencia inspirada a nivel individual. Yo les recuerdo que la conciencia inspirada, además, está presente en todos los testimonios que hemos dicho, que hemos comentado. La conciencia inspirada a nivel individual aparece y es muy difícil predisponerse para que aparezca Es posible, pero es mucho más complejo. En general, uno está haciendo algo y de pronto aparece la inspiración. Pero no es que yo tengo una práctica como si dijese, bueno, voy a hacer la práctica de la fuerza, entonces ahora tengo unos pasos por los cuales a veces conecto con la fuerza y a veces no. Bueno, no parece que para la conciencia inspirada haya pasos que de algún modo me conectan con eso. Sin embargo, y esto lo digo también por experiencia personal, muchas veces se produce la aparición de la conciencia inspirada a nivel individual cuando uno está como en una búsqueda profunda de algo y quiere resolverlo, que es uno de los casos que mencionamos hace un rato. Entonces, pero uno no lo hace esa búsqueda no la hace buscando la conciencia inspirada, es una situación general de la conciencia. Entonces, fíjense, en estos casos de concentraciones de las poblaciones, muy extraordinarios, lo que detectamos es que en ese conjunto, por supuesto, estoy hablando de un más o menos, porque si no hay dos personas iguales y no hay dos intenciones iguales en la misma persona, imagínense hacer una generalidad en una porción de la población. Así que cuando digo esto, es una aproximación a las características de ese grupo humano. Ese grupo humano
tienen la misma nacionalidad, viven en el mismo lugar, tienen el mismo sistema político, tienen una historia más o menos parecida. Tiene ciertas imágenes similares emplazadas con una cierta nivel de profundidad, porque tiene una historia común. Estoy hablando de un grupo de la población, no estoy hablando de una persona. Entonces, a su vez, se concentran por algo que para todos, ya me estoy adelantando, es lo que dicen ellos después, ¿no? Se concentran para algo que es muy significativo. Muy significativo. O sea, es parte como de una crisis en la que ha entrado ese grupo humano. Y esa búsqueda que los lleva a la concentración, a hacer una petición, a luchar por algo, es parte de lo que creen o lo que aspiran para resolver esa crisis en la cual están involucrados. Bien, entonces, en el caso del estudio básicamente hemos tomado 3 casos muy conocidos e importantes por lo que produjeron después. Pero no solamente porque son conocidos, fueron no violentos, estas movilizaciones, estas concentraciones, a su vez duraron varios días, no es una concentración una tarde en una plaza. Pero por otra parte, personalmente tengo contacto con esos lugares y con esas personas. O sea, el primero es la Marcha de los Pueblos, que ocurrió en Bolivia en el año 2006, en agosto del 2006, y ese caso, digamos, en esos días se celebraba la conformación de la primera asamblea constituyente, digamos, que posteriormente elaboró la nueva constitución boliviana. Eso llevó a grandes movilizaciones de la población. Esto sucedió en el 2006, y personalmente, por las actividades nuestras, yo he estado en Bolivia desde el año 72, así que conozco el país, conozco a nuestros amigos y conozco también a parte de la población. El segundo tema, esto se llamó la Marcha de los Pueblos, no es un nombre que le puse yo, se lo pusieron los bolivianos. Y esto fue en el año 2006. El otro caso es la Revolución de Terciopelo, fíjense qué nombre le han puesto, extraordinario. Esto sucedió en 1989, en Praga, y bajo este nombre se resumen las manifestaciones pacíficas que se produjeron durante varios días a partir de noviembre de 1989 en Checoslovaquia y que condujeron a la caída del régimen comunista, lo que hoy es Chequia, en aquel momento era Checoslovaquia. Mi contacto con la República Checa aparece exactamente en 1990, así que fue ahí muy próximo también. El tercer caso, que son los 3 estudiados, tiene que ver con lo que se llamó el poder de la gente. El poder de la gente fue en Filipinas, en el año 1986. Así se denominan las multitudinarias manifestaciones no violentas que se llevaron a cabo durante el mes de febrero de 1986 en Manila y que lograron la destitución y huida del país del presidente Ferdinand Marcos. Algunos recordarán esto. Exactamente ese año, y después de la caída de Marcos, fue mi primer viaje a Filipinas, en el año 1986. Bueno, además fueron elegidas estas tres de las tantas que se podría haber tomado, porque corresponden a culturas diferentes, muy diferentes. Entonces, intentamos a su vez tomar testimonios de gente que participó en esas manifestaciones, testimonios no solo de gente nuestra, en realidad la minoría de gente, algunos nuestros, muy pocos nuestros, la mayoría no son gente nuestra, no son gente que conoce la conciencia inspirada, por una parte. Y por otra parte tratamos de hacer entrevistas a gentes de distintas edades, todos que habían participado. O sea que nos tomamos varios recaudos para hacer esto. Así como primera conclusión, ahora vamos a seguir con el tema, por supuesto, la mayoría de los testimonios recogidos son conmovedores.
pero además describen un tipo de registros que como mínimo impulsan el deseo de repetir esa extraordinaria experiencia. O sea que como acción válida se pueden firmar desde ya todos estos casos. Si quisiéramos realizar una apretada síntesis, podríamos afirmar que en la mayoría de las personas entrevistadas se observó un trasfondo común y ciertas características más o menos similares. Estoy hablando de los 3 casos. ¿No es cierto? Estoy hablando del caso de Filipinas, el caso de la República Checa y el caso de Bolivia. Entonces ahora les voy a leer, esto está por supuesto en la monografía, están todos los relatos. En la monografía también hay un encuadre teórico bastante aburrido, que les diría que se lo evite. Puede pasar, o sea que la monografía está dividida en 2 partes. La primera es la parte teórica, que la super conocemos, y la segunda es la parte de campo, porque es una monografía de campo, que tiene que ver con cómo se hicieron las entrevistas, y además están todas las entrevistas en español. Pero entonces les quiero comentar, para que por lo menos nos quede un clima de lo que nosotros consultamos a cada persona. Estas son entrevistas individuales. Les voy a comentar muy por arriba cómo era el formato de la entrevista. Y después vamos a pasar a las conclusiones de las cosas comunes que recogimos en esos diálogos. Bueno, primero la entrevista dice le explicamos de qué trata la investigación que estábamos haciendo a la persona. ¿Y quiénes éramos los que estamos haciendo esta entrevista? Y además siempre le decíamos que, y qué cosa que hicimos, que le vamos a devolver las conclusiones a cada uno de los entrevistados. La entrevista se hacía en la lengua de cada lugar. La primera pregunta era en qué evento particular en el que había participado. Nosotros sabíamos que había participado en ese evento, pero queríamos que él dijera dónde había estado y en qué condiciones y en qué situación. O sea, que relatara. Después le preguntábamos si había conservado algún objeto de esa manifestación, de recuerdo. Y que además le podía servir para recordar ese momento. Entonces, luego viene un cuestionario específico, que es básicamente de múltiples choice. Porque si nosotros le preguntamos a alguien específicamente sobre la conciencia inspirada, aunque no la conozca, de algún modo estamos influenciando la respuesta. Entonces, en múltiples choice pusimos respuestas que son absurdas desde el punto de vista de la conciencia inspirada, pero que se podrían haber producido, que seguramente se produjeron además. Porque no es que el conjunto, en este caso es más de 1 millón de personas, entraron en conciencia inspirada. Así que el cuestionario decía así, por ejemplo, ¿conoce usted la experiencia de inspiración? ¿Sí o no? La mayoría dice no. Entonces luego, buscar similitudes entre la experiencia vivida en aquel momento y experiencias del siguiente tipo. Adelantarse a hechos que luego sucedieron, captar un pensamiento lejano, describir lugares que nunca visitó, contar con exactitud los hechos que sucedieron en su ausencia. Sentir que una alegría inmensa lo ha sobrecogido, sentir que ha podido comprender todo, sentir una comunión perfecta con todo lo existente, sentir que ha roto una ilusión y que ha visto la realidad de un modo nuevo. Reconocer como visto nuevamente algo que veía por primera vez, otras experiencias no contempladas, ninguna de estas experiencias. Así que la persona elegía esto, o no elegía nada. Luego, otra consulta, ¿percibía o sentía alguna sensación corporal particular? Porque la conciencia inspirada tiene registros a su vez que no son solo emocionales. Y además, si la conciencia inspirada se da con un nivel de profundidad, es lo que pasa también como lo del enamoramiento. Y de hecho, esto respondieron mucho, que se sentían que estaban volando. Así que hay una parte importante referida a los registros físicos de la conciencia inspirada, para detectarla. Nuestra intención era detectarla. Nosotros no partimos de la idea de que había una cosa y la queríamos demostrar. No, a nosotros lo que más nos gustaba es que el fenómeno nos apareciera. Entonces tratamos de buscar la mayor cantidad de indicadores. Porque ¿de qué serviría que nosotros mismos nos diéramos manija para algo? No serviría de nada. Lo interesante sería que ante la sospecha
dada la cantidad de, por eso porque es compleja la entrevista, el fenómeno, si era importante, iba a aparecer solo. Y además iba a aparecer en las distintas situaciones, entre gente que ni siquiera se conoce. Bueno, entonces le preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo sentía su cuerpo en general respecto del estado habitual? ¿Pesado o como en el aire? ¿O como si se encontrara en otro espacio? ¿Recuerda qué tensiones particulares tenía su cuerpo? ¿Qué temperatura sentía? ¿Calor, frío, nada en especial? ¿Cómo percibía o sentía a las otras personas presentes? ¿Observó alguna cuestión particular con la energía de su cuerpo, la disponibilidad energética? ¿Perseguía alguna variación particular en el funcionamiento de los sentidos, que es otra cosa importante en la conciencia inspirada? Por ejemplo, ¿sintió alguna variación especial o particular en el funcionamiento vista, oído, olfato, tacto, sabor, tacto externo, tacto interno, kinestesia? Ninguna podría poner la persona. Ahora miren esta está buena también. Elegir alguna de las siguientes experiencias o predisposiciones que pueden ser relacionadas por similitud con lo vivido en aquel momento. Entonces decía, presentimiento, corazonada, desilusión, enamoramiento, apatía, unidad, aturdimiento, muy extraordinario. Bueno, o sea, alejadísimo de la conciencia inspirada. Bueno, serenidad, estremecimiento, confianza, comprensión súbita, agotamiento, adhesión fervorosa, conmoción, agitación. No se las voy a leer todas, son bastante complejas, completas, y obviamente que hay varias para despistar. Bueno, después, lo vivido y experimentado es similar a, y entonces dice, una comunión, un delirio conjunto, una fiesta, un desafío, una gran reunión entre amigos, un evento deportivo, similar, es obvio que no era un evento deportivo, una conferencia, una alucinación, un sueño extraño, algo donde lo increíble es lo más destacado, algo muy normal, una reunión de compañeros, un mitin político, un reclamo popular, una ceremonia, y así sigue. Otro cuerpo de preguntas. ¿Cómo sentía usted a las otras personas allí presentes? ¿Se sentía separado, unido, distante? ¿Cómo se sentía afectivamente con las otras personas? ¿Qué pensaba de los demás que estaban ahí? Pero además, ¿cómo se sentía usted a sí mismo afectivamente? ¿Se sentía extraño? ¿Se sentía como habitualmente se siente? ¿Se le presentaron ocurrencias particulares, pensamientos, acciones, emociones? ¿Qué pensaba de usted mismo? ¿Tenía ganas de hacer algo en particular? Sigue. Y ahora, la última era que buscara, de algún modo, un personaje con el cual él podría adherirse o buscar una similitud. Eso decía así. ¿Cómo se sintió usted? ¿Como un pensador? ¿Como un pintor de cuadros? ¿Como un músico? ¿Como un militante? ¿Como un actor o una actriz? ¿Como un escritor? ¿Como un escultor? ¿Como un activista? ¿Como un terrorista? ¿Como un militar? ¿Como un policía? Y así sigue. Muy bien. Esto era muy, muy entretenido. Muy, muy entretenido. Entonces, les voy a leer ahora. Miren, hay una cosa muy extraordinaria que no me lo olvidó jamás, porque nosotros estábamos entrevistando personas que estuvieron físicamente en el mismo lugar esos días, o en esos lugares esos días, porque a veces no sucedió todo en el mismo lugar ni en la misma plaza, eran manifestaciones que llevaban varios días. Y nos sorprendimos, después de que les voy a comentar ahora, los importantes registros que tuvieron varias personas elegidas al azar, sino que una persona en la República Checa le hicimos la entrevista que estaba fuera de la ciudad de Praga y estaba viendo los acontecimientos por televisión y contó una cantidad de registros extraordinarios de la conciencia inspirada, pero ella veía los fenómenos por televisión, lo cual me pareció extraordinario e impensable. Bueno, entonces les digo lo que nosotros resumimos de lo recogido de todos esos relatos. Cada uno puede, si le interesa el tema, desarrollar esto, meterse en las entrañas de la monografía, leer relato por relato, digamos respuesta por respuesta, son largas,
pero nosotros lo que tratamos de hacer fue buscar una síntesis de las cosas más importantes que a su vez se repetían, porque hay muchas cosas extraordinarias pero que no se repetían. Entonces, vamos a los puntos centrales de lo que nosotros registramos de los testimonios. Esto no es teoría. 1. Imágenes asociadas a una anhelada transformación psicosocial. Ese es un punto común. La necesidad de dejar de lado la ilusión del individualismo para sentirse por primera vez en comunión y en unión con lo mejor de los demás. Pérdida de identidad y fundirse con los otros. Esto es extraordinario. Una alegría inmensa y la intuición o sospecha respecto de que algo muy grande se oculta en cada persona y en el futuro. El contacto con nuevos significados. Esto lo comentan las personas individualmente de modo común. El despertar de una profunda esperanza que parecía dormida desde hace siglos. Comunicación especial con los otros y la perspectiva de ver lo mejor de cada uno de los que estaban en esos lugares. Registros de fuerza, registros de modificación de la percepción, distintos registros de modificación de la percepción, y una sensación generalizada de agradecimiento. Entonces, la conclusión final fue, considerando a la conciencia inspirada como una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad, en los casos analizados que llamamos de convergencia psicosocial, se ha observado esta manifestación. En la monografía van a encontrar cosas muy extraordinarias, como por ejemplo, en la República Checa, una vez que cae el gobierno, ponen como presidente a un poeta, a un escritor y un poeta, una cosa delirante. Y les recomiendo leer, cuando él asume el mando, cuando él asume el poder, digamos, cuando es nombrado presidente, él hace una exposición, hace una conferencia que es extraordinaria. Le hace una autocrítica de la población y de su historia, pero básicamente de intangibles. Espectacular. Havel estuvo mucho tiempo como presidente. Luego, obviamente, siguieron otros acontecimientos. Entonces, hasta aquí termina la exposición del tema de la conciencia inspirada en situaciones de convergencia. Así que habilitamos, si les parece bien, del mismo modo que hicimos lo anterior, las consultas, las preguntas, y lo que yo pueda lo contesto, y lo que no pueda, por ahí alguno de ustedes también lo puede contestar, ¿no?